Hola, bienvenidos a un nuevo despacho de interesante información transmitido a través de mi canal en YouTube y mi cuenta de Facebook. En esta ocasión quiero compartir con usted lo relacionado al último proceso electoral presidencial que se registró en el país de Chile. Yo quiero hacer mención datos que en realidad son de suma preocupación porque lo que le pase a Chile tiene que merecer nuestra atención. El día 15 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la segunda vuelta electoral en ese país. Como se recuerda, el 17 de noviembre de este año 2013 hubo la primera vuelta electoral presidencial y las elecciones también de los candidatos a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Como producto de esa primera elección presidencial salieron en primer lugar doña Michelle Bachelet y en segundo lugar doña Evelyn Matei, candidata del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ambas fueron a la segunda vuelta electoral presidencial que se ha registrado el pasado 15 de diciembre del presente año. Luego se ha dado a conocer los resultados. Yo quiero, antes de dar a conocer y compartir con usted los resultados en términos cuantitativos y porcentuales, quiero hacer mención de lo siguiente y ruego me escuche con suma atención. Chile, según el censo del año 2012, tiene una población de 16.634.603 habitantes, aproximadamente 17 millones de habitantes. De esos aproximadamente 17 millones de habitantes, 8.101.890 son varones, mientras que 8.552.713 son mujeres. Ahora bien, la población electoral en Chile asciende a 13.573.000 debidamente inscritos y habilitados para ejercer su derecho a voto. De esos 13.573.143 electores votaron en la segunda vuelta electoral, escuche bien, apenas 5.695.764 chilenos. ¿Cuántos dejaron de votar? Aproximadamente 7.877.379 electores. Esta suma hace referencia al enorme abstencionismo del elector chileno frente a la elección presidencial en su segunda vuelta. De esos 5.695.764 electores que sí fueron a votar, 3.468.389 chilenos votaron por Michelle Bachelet, que en términos porcentuales se expresa de la siguiente manera: el 62.1%, mientras que por la señora Evelyn Matei votaron 2.111.306 chilenos, lo que hace un porcentaje del 37.8%. Esto, evidentemente, se veía venir. El año pasado, en octubre, se registraron las elecciones municipales en Chile. Y con motivo de esas elecciones municipales entró en vigencia el registro automático de los chilenos que estaban en condiciones de votar, pero también el voto facultativo, el voto voluntario. Es decir, el chileno, si quería, podía ir a votar, y si no quería ir a votar, no iba. Así de sencillo. Entonces, cuando se registran en octubre del año pasado las elecciones municipales, aproximadamente 7.800.000 chilenos, de los más de 13 millones de electores que hay debidamente inscritos en los padrones electorales de ese país, no fueron a votar. Ello llamó poderosamente la atención del presidente Sebastián Piñera, quien dijo que hay que tomarlo como una alerta para el próximo proceso electoral presidencial,
que ya estaba anunciado para el 17 de noviembre del presente año 2013. El 17 de noviembre del año 2013 hubo un enorme ausentismo que se reflejó en el 50.7% de chilenos que no fueron a votar. ¿Y cuántos, en términos porcentuales, no fueron a votar en la segunda vuelta electoral, en la que solo se tenía que elegir a Michelle Bachelet o Evelyn Matei? El 58%. En términos cuantitativos, esto asciende a 7.877.379 electores. Entonces, hay un ausentismo del electorado chileno sumamente preocupante que podría llevarnos a inferir de que el gobierno de doña Michelle Bachelet en términos sociales no está legitimado, porque algunos analistas van más allá y dicen: de los más de 13 millones de electores chilenos debidamente inscritos y habilitados para votar, solo el 25.5% habrían votado por doña Michelle Bachelet y solo el 15.5% dio su voto a doña Evelyn Matei. Entonces, algunos analistas consideran que el voto facultativo, el voto voluntario, debe ser eliminado, porque la no participación electoral del chileno no refuerza, no consolida la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho. Y hay algunos que consideran de que la indiferencia del chileno para ir a votar no necesariamente cuestiona el régimen democrático, el Estado de Derecho, de manera que las cosas pueden ir en paz. Yo pienso lo contrario, pero en fin, solo hay que esperar cómo la población en general adopta sus conductas, sus comportamientos en función a lo que decida su respectivo gobierno. Me explico. Si bien es cierto de que de los 13 millones de electores chilenos, solo 5 fueron a votar, y de esos 5, solo 3 millones y más votaron por Michelle Bachelet, lo que ésta decida, en el caso específico del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así de sencillo, tiene que ser acatados por los que votaron por ella, por Michelle Bachelet, y por los que no votaron por ella, porque finalmente ejercieron su derecho a no ir a votar. Así de sencillo. Entonces creo de que hay que esperar con suma calma lo que diga la Corte Internacional de Justicia de La Haya y cómo el gobierno de doña Michelle Bachelet va a asumir en el caso de que el fallo de La Haya sea negativo a los intereses de ese país. No hay que olvidar un detalle sumamente interesante. El entonces presidente Alan García Pérez fue quien interpuso demanda sobre este diferendo marítimo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el año 2008. Y el año 2008, doña Michelle Bachelet se encontraba en pleno ejercicio de su gestión gubernamental en sus primeros 4 años de presidenta. Ella ya ha sido presidenta de Chile. Y luego vino el presidente Sebastián Piñera. Entonces doña Michelle Bachelet vuelve nuevamente a candidatar y se ha vuelto a hacer de la presidencia de su país. Pero según revela el diplomático peruano José Antonio García Belaúnde, doña Michelle Bachelet no lo tomó de buen agrado, sino como un gesto enemistoso por parte del gobierno del presidente Alan García Pérez contra Chile por haber planteado esta demanda por el diferendo marítimo que ambos países sostienen ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Incluso doña Michelle Bachelet tuvo a un ministro de Relaciones Exteriores belicoso que politizó el tema. Y ese precedente sí es materia de nuestra preocupación. Yo pensaba que no. Yo decía, doña Michelle Bachelet es una socialista que al menos así se aprecia, respetuosa de las decisiones de las instancias supranacionales, y ella va a saber respetar cuando asuma la presidencia en marzo del 2014 de su país. Pero hay que esperar, como dice José Antonio García Belaúnde, a quien ella designa como ministro de Relaciones Exteriores, aquel que se va a encargar precisamente de salir a dar la cara por el gobierno de Michelle Bachelet en torno al fallo
de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por este lado, amables amigos, yo reitero que esta magra participación de los electores chilenos no deja de preocuparme. Pero hay quienes consideran de que no tiene por qué haber preocupación de ninguna manera. Ella ha sido electa, aunque sea por los 3.468.389 chilenos, porque tiene también mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En la primera vuelta electoral no solo se eligió a los candidatos presidenciales, sino también a los diputados y senadores. Y doña Michelle Bachelet, como producto de esa primera jornada electoral, obtuvo 68 escaños en la Cámara de Diputados, de un total de 120. Es decir, ella tiene mayoría en esa Cámara, mientras que en el ámbito senatorial ella obtuvo 21 escaños de un total de 38 espacios en la Cámara de Senadores. Es decir, tiene también mayoría. Con esas mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, algunos refieren de que ella bien podría acometer las reformas que ha ofrecido a sus electores. La reforma en el ámbito tributario, reforma en el ámbito educativo, así como también en el constitucional, que es una herencia prácticamente del régimen de Augusto Pinochet, como siempre lo he dicho, un régimen dictatorial, asesino y hasta ladrón. Y algunos piensan que como fruto de la baja participación electoral de los chilenos en la elección presidencial, ella no va a poder acometer las grandes reformas que ha anunciado en su campaña electoral. Solo a los peruanos nos queda esperar qué es lo que va a hacer doña Michelle Bachelet como presidenta de ese país frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sobre este tema yo voy a insistir una vez más en otros despachos de interesante información a través de mi canal en YouTube, así como también de mi cuenta de Facebook. Por esta ocasión yo les agradezco muy de veras que me hayan prestado atención. Retorno en otra ocasión. Permiso.